Bueno, pues voy a hacer una de estas directos de la sección Crítica Móvil, que en este caso va a ser en una exposición en la Sala Alcalá 31 de la Ciudad de Madrid. Se trata de una exposición del artista Guillermo Mora, titulada Un puente en el que quedarse. Bueno, esta es una sala, como sabréis mucho, que se utiliza para realizar exposiciones temporales. Lleva funcionando bastante tiempo. Aquí se han hecho muestras de Guillermo Pérez Villalta no hace mucho, de Carlos León, de Pello Irazu, de Carmen Calvo, y hasta se anuncia pronto una exposición de Luis Gordillo. Durante un tiempo pensé que se trataba de una sala dedicada a artistas de media carrera o en ese momento de la mitad de su carrera, artistas con suficiente trayectoria pero que todavía no habían hecho la retrospectiva de Reina Sofía. Ahora, por lo que se puede apreciar, se trata de artistas que por alguna razón encajan en la programación. Todos ellos son bien conocidos y se agradece que haya una sala de esta índole dedicada a presentar arte español contemporáneo. Guillermo Mora es un artista joven, le podemos calificar todavía, aunque ya lleva años realizando exposiciones. Se han podido ver muestras suyas, por ejemplo, en la Galería Formato Cómodo, en exposiciones colectivas en el Centro de Arte 2 de Mayo, presente en la Feria de Arco en numerosas ocasiones. Realiza una pintura que ha sido descrita en algunas ocasiones como pintura expandida, un término que abarca mucho y a veces aprieta poco. En cualquier caso, se trata de una forma de la pintura contemporánea que ya no está sometida a la bidimensionalidad, a la plenitud, una pintura que tiene carácter objetual o escultórico. Podemos decir una pintura híbrida que no solamente está desmarcada, sino que busca también su propio territorio. Cercana en algunos aspectos al trabajo sobre la pintura y en torno a la pintura de Ángela de la Cruz, una artista española afincada hace tiempo en Londres que ha tenido importante reconocimiento. Como podéis apreciar en este plano que estoy ahora dando, Guillermo de Mora lo que hace es tomar este gran espacio que fue una entidad bancaria, un espacio con complicaciones en el que las columnas tienen un impresionante protagonismo, para precisamente jugar con esas columnas, añadirle otras y pintarlas de colores y convertir todo el espacio en un espacio pictórico, pictoescultórico, o ese puente en el que quedarse, en el que en una conversación en el catálogo con Carlos Martínez Pello habla de dos ciudades, una en Extremadura y otra en Portugal, que están separadas por un puente de apenas 3,5 metros. Me parece brillante la intervención que ha realizado con las columnas, aunque creo que tiene el problema allá en el fondo de cómo funciona ese espacio de ingreso, ese espacio de entrada, en el que los mostradores, las catenarias, las sillas, los percheros, las estanterías para los catálogos, crean un espacio muy sucio y que afea muchísimo todas las intervenciones. En exposiciones anteriores todo el mundo pone ahí un muro para evitar mezclarse con esa parte de recepción o administrativa o burocrático-administrativa. En este caso, evidentemente, ese muro tenía que desaparecer, pero no cabe duda de que desde que entras, incluso desde esta segunda planta o desde la planta superior, pues adquiere un protagonismo tremendo. No solamente la exposición tiene esta intervención, que habría sido tal vez suficiente con ello, sino que ha utilizado este espacio para dentro de él acoger y alojar lo que es una suerte de revisión de su trabajo. No es una retrospectiva, sino que va utilizando los espacios para ir colocando algunas de esas piezas suyas que son acumulaciones, sedimentaciones pictóricas, como esta que estamos viendo aquí, capas y capas de pintura luego atadas o fajadas por gomas, o aquí estas piezas que son esas piezas de peso y una especie como de juego con lo que son las sedimentaciones pictóricas o pictórico-escultóricas en artistas como Eva Hesse. Algunas piezas nos recuerdan a Richard Tuttle,
o a Jessica Stockhelder, como sería el caso de estas, ¿no? Con esa dimensión de gravedad, de accidentalidad o de azar, también con un componente lúdico y de sensualidad que está muy presente en Guillermo Mora, ¿no? Pero también una atención a esas fracturas del material, a esos procesos que hacen que se craquee el material, pero también que adquiere unas cualidades diferentes a lo que es la pintura de carácter tradicional. Tengo la impresión, y no es por ponerle un pero a la muestra, pero sí se lo debo poner, que en esta planta hay una cierta acumulación de obras, o me lo parece a mí. Es decir, hay demasiadas piezas, a veces con una relación no muy articulada entre ellas, a veces con juegos como de este pseudo pedestal o este cuestionamiento del pedestal que creo que no funcionan, o por lo menos no tienen la potencia que tienen otros trabajos. Entonces se trata de una obra hace tiempo, del año 2008-2009, de recopilación de materiales, pero también de creación de otros. Recuerda aquellas primeras obras de Tony Cragg, ¿no? Como su pieza Taking Place, ¿no? Aquellas que hacía con restos de plásticos, reordenándolos, sin la pulsión ordenadora y geométrica que era tan importante en el caso de Tony Cragg. Pero como digo, aquí en esta sala, en esta planta, veo que se acumulan piezas que se entorpecen un poco entre ellas, y nos encontramos una vez más lo que sucede siempre en esta sala, y es que cuando estás terminando este recorrido te encuentras directamente con este pasillo superior que da paso a habitaciones o a despachos administrativos, trozos realmente en los que yo creo que habría que intervenir tal vez para modificar la propia sala y que perdieran ese protagonismo que tienen, o también, como digo, esa propia entrada en la que vemos un poco de todo, ¿no? Los carteles de Ucrania, las catenarias, la papelera, esa bandera de la Comunidad de Madrid con unos objetos como para una rifa, una especie ahí de megacandelabros, un perchero. Es decir, hay veces que pareciera como que la sala está llena de residuos, basura y materiales allí abandonados, casi escatología objetual visual, y de repente para tener una sala de arte contemporáneo merecería la pena deshacerse de ello. Allí al fondo se ve un poco mal, hay un trabajo que yo no conocía hasta esta exposición de Guillermo, que son trozos de papel grapados y luego arrancados, una especie de, casi una suerte de collage, ¿no? Como los decollages de Jacques Villeglé, de Raymond Hines, tan importantes en aquel contexto del decollage de los nouveaux realistes o en el contexto del nuevo realismo francés. Y allí se encuentra una pieza, aquella que se encuentra en esa esquina, con esos trozos de madera, con esas bisagras, con una especie de desmontaje y reconfiguración de materiales que podrían haber sido marcos o sistemas de delimitación, que es una pieza que juega como a provocarnos en esa esquina, pero también creo que es una obra que está pues colocada distorsionando más bien el propio recorrido que generando un punto de interés. Sin embargo, esas otras piezas pequeñas, colocados entre los elementos de estos puentes, de estos arcos de pintura, esas obras que tenemos ahí, por ejemplo, en esos lugares, sí me parecen que tienen una excelente ubicación, tanto cuando estás haciendo el recorrido en la planta inferior como cuando llegas a la superior, como también estas piezas o estas disposiciones donde son espacios que se vuelven claustrofóbicos, ¿no? O que tienen esa dimensión de corredores, un poco a lo Bruce Nauman. Allí se puede apreciar otra de esas obras que decía, hechas con trozos de papel de cartulina recortadas, jugando con la idea de el desmontaje del monocromatismo, pero también un cuestionamiento de la idea de la planitud pictórica. En fin, una exposición interesante, no cabe duda, de un artista que ha conseguido generar un vocabulario pictórico, escultórico, objetual e instalativo brillante, en el que, como dice en la conversación con Carlos Fernández Peyo, él fue educado en la Escuela de Bellas Artes para tratar de colocarse en la dicotomía de ser pintor o ser conceptual, con aquella famosa frase de Duchamp,
tonto como un pintor, y él dice que no está dispuesto a aceptar esa inercial tontería de la pintura, porque la pintura tiene siempre una dimensión reflexiva y conceptual, algo que dice que empezó a ver claro cuando fue a formarse o a continuar su formación en la Escuela de Arte del Art Institute de Chicago. Bueno, sin duda es un artista muy representativo de los decursos y devenires de la pintura actual, un artista, como digo, con importante trayectoria expositiva, y esta es una muestra que estaba deseando ver y que por fin hoy he tenido un poquito de tiempo para poder visitarla y grabaros este vídeo. Un saludo a todos, chao.